nuevamente en su santa palabra, en el nombre del Padre Celestial, de su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, glorioso nombre, Espíritu Santo. 3 en 1, en perfecta igualdad de coexistencia divina, porque comparten la esencia, porque comparten la santidad, porque los 3 en 1 son Dios para siempre. Hermanos en Cristo, amigos y estudiosos, hemos estado deleitándonos en una obra sin par, única, de la palabra de Dios. Un vocabulario usado por el autor completamente sofisticado que deja a los eruditos estudiosos de la palabra de Dios atónitos. Y su esmero, sembrado por el Espíritu Santo, es exaltar al Señor Jesucristo, venir a la intimidad. Y esto lo ofrece para el mundo judío. Por allá, por los años 60, 67. En el 70 viene la bota romana y destruye todo lo que es el sistema político, teocrático de los judíos, y salen por el mundo dispersos. Hasta ahora, recién el año 48 del siglo pasado, viene el pueblo judío a constituirse como una nación. Mientras tanto, por allá vamos a asumir que es el año 67 que está el autor, al cual se desconoce su nombre, y los grandes entendidos que se hacían llamar los padres, los fundadores. No estamos hablando ni siquiera de los discípulos que estuvieron íntimamente, que ninguno de ellos se hizo llamar padre fundador, porque solo hay uno que es padre de acuerdo a los labios del Señor Jesucristo, y que somos hermanos. Pero estos se disputaron por siglos de quién fue el que escribió el libro de Hebreos. Gracias, mi rey. Pero sí, a ciencia cierta sabemos que en los primeros siglos del cristianismo fue abrigada esta obra por la iglesia en general, con gran respeto. Y más aún, el respeto creció, porque pasado breves años de haberse escrito esta sofisticada obra, desaparece en el año 70. Mientras tanto que fue escrita y dirigida a la iglesia, esta gente estaba en el viejo pacto. No reconocía, cuando digo gente, el judío común y corriente, los que vivían del sistema sacrificial, de toda la liturgia que venía de la Torah, de la ley y del templo físico, materialmente, donde ellos ejecutaban. Primero fueron 18 consecutivos Santo tú eres Dios. supremos sacerdotes que oficiaron hasta que fue destruido el primer templo y fueron llevados por Nabucodonosor allá al imperio persa de Nabucodonosor, y con ellos Daniel, el profeta Daniel. Regresaron y establecieron de nuevo, después de los 70 años, duró la construcción 20 años. Miles vinieron a construir el nuevo templo. El muro, no había nada. Estaba lleno de animales y de espantoso monte,
salvaje. Eso era lo que había quedado de Israel. Pero Dios le dio el poder de volver y construir el segundo templo. Y este templo fue restaurado por allá 167 años antes de Cristo. En ese medio, en esa atmósfera, este autor llama la atención de cómo Cristo, recuerden, no ha llegado el año 70, está en ejercicio el templo y sus sacerdotes y sus sumos sacerdotes, ahí están en pleno. Y este grupo de cristianos que había venido a Cristo, probablemente en Roma, bajo las presiones del imperio romano, no reyertas, no cuestionamientos, el único rey, dueño y señor de la vida era el César. Y por otro lado, la acusación de los judíos, que conocemos judíos muy reservados para su cultura y su vida, pero el judío es extremadamente severo. No saberlo en el cuerpo de Pablo, que repetidas veces fue azotado, 40 menos 1, era el ritual, menos 1 para no pervertir la dignidad del judío, que era disciplinado. Y con vara, su cuerpo fue lacerado a causa de la verdad. Ese es el judío. Y el miedo y el terror, porque no era que te echaban solo en la cárcel, es que te mataban. Si tu hija, tu hijo pecaba, te pedían a ti. Me pedirían a mí, si yo hipotéticamente, si hubiera vivido entre ellos, que yo lanzara la primera piedra para que el pueblo matara al pecado que estaba encarnado en ese hombre o en esa mujer, en tu hijo y toda tu familia. Esto es para caracterizar lo severo que es el sistema mosaico. Gracias, Señor. Santo. Pero hay uno que se ha levantado. ¡Wow! Noticia. ¡Ey! Señores norteamericanos bajo la raza africana que viven aquí. Ya la abolición tomó hace 3 años de la esclavitud. Y allá un grupo de hombres que estaban esclavizados en Texas recibieron la noticia 3 años después que había sido dada la ordenanza de abolir por ley la esclavitud. Así estaban estos hombres. Santo. Y este hombre promoviendo en la iglesia que Cristo los había liberado y ellos no lo sabían. Y ellos estaban angustiados porque querían regresar algunos, a pesar de que se revelado del trabajo, esfuerzo, la vida, las acusaciones, prisiones que habían llevado, el despojo de sus bienes. Se levanta este autor del libro con el Espíritu Santo diciendo que el Señor Jesucristo, Él últimamente, Dios en su gran misericordia, nos ha hablado últimamente a través de Cristo. El que cumplió con la ley, el perfecto, que fue inmolado, hizo su trabajo perfecto hasta el final como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucita, va al Padre y se sienta en el lugar de la majestad. Así empieza el libro. Y seguido por varios capítulos, exalta al Señor Jesucristo con el sistema mosaico que fue muy superior a Moisés, que fue superior a los ángeles, que recibió aún mejor nombre, pero aún le habla en la intimidad de la esperanza del pueblo judío, que era el sistema sacrificial, el sistema del sacerdocio, el sistema de los sacerdotes, pero más allá había uno
que era el presidente, el sumo sacerdote, el que entraba al lugar del Altísimo a oficiar una vez al año con sangre para oficiar por sus pecados, por sus debilidades y por las debilidades de los ignorantes, lo del pueblo. Y sabemos cómo a lo sumo exalta al Señor Jesucristo y extrae de la palabra directa del Señor que le es familiar de la Torah, de cómo quién es Melquisedec, el rey de justicia, el rey de paz, al cual Abraham ofrendó diezmos de su botín de guerra en una batalla por el más grande que le fue presentado al sumo sacerdote. Este sacerdote que es indestructible, que no tiene principio ni fin, ni tiene linaje, como Cristo, no teniendo linaje, vino a ser el supremo sacerdote. ¿Cómo fue el que preparó el camino para llegar al Altísimo? Porque su sangre preciosa, su vida santa, justa, obediente, llena de santidad, llena del Espíritu Santo, es el único que tuvo acceso al Padre y se sentó. Cuando los supremos sacerdotes no podían sentarse porque no había silla en el lugar, no había un trono en el lugar del Altísimo. Estaba el Altísimo, pero ellos no podían sentarse porque sus sacrificios, sus penalidades que tenían que pagar, no les daba la perfección. Y así exalta a Cristo, el que logró un mejor pacto y permanente, en el cual no hay que ofrecer más primicia, no tienes que ofrecer más diezmo, no existe más el sistema. Entre paréntesis, necesitas soportar a tu iglesia en grupo como el cuerpo de Cristo, mas no estás marcado más por las exigencias del Antiguo Testamento. Tenemos un mejor pacto y lo que es nuevo ya dejó a lo viejo y lo viejo está por pasar. Y eso le dice en ese momento que aún no había pasado el sistema de los judíos porque estaba en operación, estaba funcional allá en Jerusalén. Pero ya estos hermanos estaban disfrutando de la santidad que Cristo le ofrece, del regalo de la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, del venir al reino. Todas estas citas son soportadas por una intensa argumentación de cómo el Antiguo Testamento anunció y se cumplió en Cristo. No nos deja de dar de capítulo en capítulo, de darnos advertencias de cómo debemos persistir hasta el final en nuestra fe viva que da fruto, que da obra, que somos agentes proactivos, que estamos estimulándonos unos a los otros, que los que han quedado enanos, que no han crecido y que en otros tiempos han dado vestigios de cómo el corazón, el alma se ha encendido por Cristo, cómo debemos estimularnos nosotros entre los hermanos para que la obra continúe, para que el Espíritu de Dios sea traducido en obras, que el Evangelio continúe predicándose y de cómo es valioso mantenerse en el camino hasta el final, que no podemos desertar, que en el momento que llegues a desertar, juicio viene sobre tu vida. No es para bien, es para mal. Terrible es caer en manos del Dios Todopoderoso, porque cómo escapar al juicio de Él, a la disciplina de Él, y a los hijos de Él disciplina. Y en estas exhortaciones continuas
Estamos en el capítulo 10. Dice que, pero ¿por qué lo leemos? Porque queremos estar justos y cerca de la palabra de Dios. Queremos ser fiel y no confiar en las palabras de Freddy o de Lorena o de cualquier. Amén. Vamos a ponerlo así, pomposo y rimbombante y poderosamente articulado con el don de la articulación. Prefiero la palabra de Dios. Yo me puedo engañar, yo puedo engañarlo y eso no puede tener lugar. No queremos disciplina de Dios. Porque la ley, estamos en el capítulo 10 de Hebreo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermano, duro es meterle en el alma. Imaginemos una madera finísima, y le metemos clavo, sacamos los clavos y allí quedan los huecos. Wow. Duro creer que por los sacrificios nosotros somos capaces de tapar los huecos de los clavos. ¿O es que nos hemos dejado afectado a gente a los cuales nosotros hemos ofendido? Es que no hemos perturbado al Señor, que se ha tenido que apartar. Continúa tu camino, revuélcate, vuelve a tu vómito, perro. Porque así caracterizaban al inmundo, al que está ajeno, Satanás, el que está en rebelión. Duro es, hermano, cada uno de nosotros, aunque se haga el loco, el chivo loco, gallina que ve comer sal, nosotros tenemos una conciencia. Todo ser humano, y lo peor que puede haber es nosotros mismos estar atormentados por nuestra conciencia. Porque sabes que al final tú tienes un último segundo de vida. Y si tú no has resuelto el problema de los huecos que hay en tu alma y los huecos que le has hecho a los demás y las rebeliones que tienes contra Dios, ese estado de conciencia estará allí permanente en tu alma, atormentándote y sabiendo cuál es tu destino final, porque serás tú mismo ante el trono blanco, el juicio final, que tú mismo te condenarás, porque tus obras te condenarán. Y esto es la apelación a nuestras conciencias, que ninguno de esos sistemas religiosos, de esos artificios de hombre, podrán calmar los huecos de tu alma. No nos pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Tremendo, bendito sea Padre Celestial. Gracias, gracias porque a través del sacrificio limpio y puro de Cristo, nosotros hemos venido a tener de nuevo una nueva conciencia, una nueva sensibilidad en la vida, un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos atormentados y decir hasta cuándo? Quiero pasar esta página, rompe mi vida, no la quiero, está llena de grietas, está llena de problemas, está llena de angustias y tormentos, no la quiero. Pues aquí vino uno que te da la oportunidad de empezar de nuevo, con una conciencia limpia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lindo, Padre, Este es el gracias, Señor Jesús. gracias. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria a Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Una sola ofrenda hizo perfectos. Plural. A ti y a mí y a todo el que venga a Cristo. Gracias, mi Rey. Nos hizo perfectos Oh, gloria para a Dios, siempre. Santo. A los santificados, a los que se han apartado. Santificar quiere decir apartarse para el Santo, Señor. tú eres Separado. Dios. A los santificados. Gracias, Tú Rey. y yo somos hechos en Cristo para siempre. Gracias, mi Dios. A los Gracias, santificados. Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Sí, Señor. Este es el Dios que hace una nueva vida en ti y en mí. Amén. Gracias, Señor. No más tú podrás estar apartado del libro de la Biblia a última hora. Y el mal se te presenta haciéndote propuestas. Tú tienes la capacidad porque te ha sido entregado una autoridad. Amén. A través de esta concesión que Dios te hace. Sí, Señor. De poner mis leyes en sus corazones. Aleluya. Tú tienes a un Espíritu Santo que vive en tu alma. Y tú tienes un corazón ahora donde están escritas las leyes, que sabes lo que haces mal ante Dios, lo que provoca a Dios, lo que reta a Dios. Sí, Señor. Tú lo sabes ahora. Está escrito en tu corazón. Amén, así es. Por eso los que han venido a Cristo no pueden pecar deliberadamente, Yes. porque lo saben. Su conciencia está extremadamente sensible Amén, gloria a Dios. Qué lindo, Padre, tu palabra. y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué lindo, Rey. Nunca más. El perdón está allí. El sacrificio único de Cristo ya sació, llegó a satisfacer a plenitud al Padre Celestial y los que vienen atrás. En el nombre de Cristo, que han recibido el amor de Cristo, es suficiente, y el Padre no se acuerda más de nuestras inmundicias, de nuestras imperfecciones, de nuestras rebeliones, de nuestras torceduras. No se acuerda más. Ha sido enterrado. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No más vergüenza. Si te avergonzaban los demás porque hacían el trabajo o hacen el trabajo de diablos, de acusarte, de hacértelo ver. Ahora tú vienes a predicarme quién eres tú, un inmundo y sucio. Aleluya. No permitas, tus pecados están perdonados si tú te has arrepentido, Gloria si has entregado la vida Jesús. y sabes cómo Dios te ve limpio. Resbálate, que te resbale por la eternidad lo que puede decir el Santo diablo. Dios. Ya todos ellos y los que no vengan a Cristo estarán entregando su obra al final ante el trono blanco y su sentencia está dada ya al diablo y sus seguidores. No dejando, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, tú estimula a tus hermanos, no porque tú hayas sido X, no, porque ahora estás en Cristo, y estimúlalo a que continuemos en el cuerpo, no dejando de congregarnos. Pasó la pandemia, busca con quien congregarte, Amén. reunirte, comparte la inteligencia espiritual que han adquirido, Señor. el crecimiento, estimúlanos, Amén. estimulémonos, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que no se quieren llamar reunir, y así habían dentro de esa iglesia, dentro de ese tiempo de Nerón, dentro de ese tiempo de los judíos y su sistema sacrificial, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. No hemos terminado el libro de Hebreo, no hemos terminado con el capítulo 10, nos falta muy poco, pero a causa del tiempo, Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor Dios Todopoderoso continúe entre ustedes y nosotros. Shalom, los amo en Cristo. Hasta mañana. Hermosa esposa,